Hola, queridos estudiantes. Pues vamos a abordar un nuevo tema, el tema de la primera infancia, en lo que respecta pues al desarrollo cognitivo, los diversos estudios que se han hecho en este ámbito con bebés desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de vida. Es decir, vamos a abarcar el desarrollo en la infancia, en estos 2 primeros años de vida, el proceso de la bebecidad, digo yo. Y bueno, pues vamos a empezar con una de las teorías más amplias, que si bien puede tener algunas imprecisiones que han encontrado otros investigadores a lo largo de los años, sin embargo sigue siendo una teoría válida, sigue dando luz de los procesos, aunque a lo mejor en la temporalidad en que estos ocurren podamos encontrar divergencias entre investigadores. Sin embargo, la parte de plantear la forma en cómo los seres humanos conocemos el mundo y la condición incluso en la que llegamos a esta vida, pues es una de las de mayor relevancia. Y me refiero a la propuesta hecha por Jean Piaget, un biólogo del que ya en temas anteriores hemos hablado, que estaba interesado acerca de cómo los seres humanos construimos el conocimiento. Y entonces, pues de ahí él hace todo una gran teoría de la cual pues todavía echamos mano. Y uno de los principales elementos que quiero poner énfasis es que él va a plantear que los seres humanos construimos el conocimiento. Y esta idea es una idea rica y amplia que de alguna forma viene a marcar una postura respecto a la llegada, a cómo llega nuestra mente a este mundo humano. Y, y que había sido, o que han habido a lo largo de la historia de la humanidad y de la construcción del conocimiento respecto a los seres humanos, pues dos posturas clásicas, ¿no? La de los empiristas y la de los innatistas. Empiristas como Aristóteles plantean que llegamos como una tabula rasa, con la mente en blanco. Y posturas como la platónica plantean que nosotros ya tenemos dentro de nuestra mente las ideas y que a partir de nuestra razón es que vamos cobrando conciencia de ellas. Entonces es este dilema entre las ideas innatas y lo adquirido por la experiencia. La postura que nos presenta Piaget de alguna forma va a tener un poco de ambas. Es decir, él va a plantear que nacemos con cierta estructura que nos va a permitir construir el conocimiento. Y esta estructura o forma de operar nuestro intelecto de alguna forma ya había sido puesto de relieve por un filósofo muy famoso llamado Kant, que él decía, él tenía esta postura también como intermedia, con lo que él planteaba del conocimiento a priori y a posteriori. Porque para Kant necesariamente nacíamos con el aparato que nos permitía conocer, que él llamaba intelecto, ¿no? Entonces, bueno, desde esta postura, y Piaget en su calidad de biólogo encontraba ciertas estructuras dispuestas en la naturaleza que permitían el desarrollo de los organismos. Y para él, la mente humana debía poseer una estructura similar, a partir de la cual es que vamos construyendo el conocimiento. Él va a partir de la idea de que cuando nacemos, el mundo está desorganizado. A partir de nuestros sentidos, llega gran información a nuestro cerebro, pero llega de una forma desorganizada y todavía no tenemos las estructuras que nos permiten darle un orden a toda esa información que los sentidos van enviando a nuestro cerebro. La cognición va a constituir justamente esa posibilidad de ir construyendo ciertas estructuras que nos permitan ir organizando el mundo. Es tan caótico el mundo para un recién nacido
según lo que nos plantea Piaget, que de entrada el ser humano es incapaz de poder diferenciar lo que es bebé de lo que no es bebé. Es decir, las propias dimensiones del cuerpo del infante para el niño aún no tiene esta noción de dimensionarlas. Es algo que va a tener que construir. Y nacemos dotados de esta capacidad para poder ir generando estas estructuras que nos permitan ir diferenciando que permitan ir diferenciando al bebé de lo que no es bebé. Le va a permitir ir construyendo las propias limitaciones de su cuerpo, de lo que es el mundo externo, de lo que es su madre, de lo que es su cuna, de lo que es su cobija, de lo que son los juguetitos que a veces están dispuestos, ¿no?, en las cercanías al bebé. La manera en cómo vamos a ir estructurando este mundo va a ser a partir de la construcción que él llama de esquemas. Este concepto de esquema lo va a definir como acciones o representaciones mentales que van a permitir organizar el conocimiento. En un primer momento, estas acciones son directamente sobre el mundo físico que rodea al niño, para poder pasar después a las representaciones mentales, y esto va a ser todo un proceso que se va a llevar a cabo durante esta primera infancia. La construcción de esquemas se va a hacer a partir de dos procesos, de dos momentos que conllevan el proceso de adaptación y que generalmente se dan de manera simultánea, aunque para fines de estudio pues los separan, ¿no?, que es el proceso de acomodación y asimilación, que también ya habíamos conversado en un video anterior cuando vimos las teorías del desarrollo y vimos a Piaget. La asimilación, se da en un primer momento en el que el sujeto entra en acción con el mundo o en interacción con el mundo y va a asimilar las propiedades de este. Pero el mundo va a imponer sus propiedades hacia el sujeto, y entonces el sujeto va a tener que acomodar su acción a las características que el medio le impone. Entonces, la asimilación y la acomodación son procesos de adaptación de la acción del sujeto para interactuar con el medio. Otros conceptos importantes son el de equilibrio y desequilibrio, y es muy necesario hacer énfasis que lo que va a poner en acción la cognición pues es el desequilibrio, es decir, las resistencias que el mismo medio va imponiendo al sujeto, que lo va a hacer entrar en un desequilibrio cognitivo, que lo va a obligar a tener que adecuar sus acciones o su comprensión del mundo para poder adaptarse y volver a un estado de equilibrio. Todo el tiempo el ser humano está pasando por estos procesos de equilibración y desequilibrio, pero lo que pone en acción al sujeto y al organismo van a ser los desequilibrios. Para Piaget hablábamos que la forma de ir construyendo el conocimiento del mundo y el desarrollo del ser humano y de sus capacidades y posibilidades, pues va a dividirlas en estadios de desarrollo. Generalmente se hablan de 3 estadios del desarrollo: sensoriomotor, operaciones concretas y operaciones formales, en donde el periodo de operaciones concretas se va a subdividir todavía en 2 subestadios: el preoperatorio y el de las operaciones concretas. De acuerdo a la recuperación que hace nuestro autor, él va a hablar de 4 estadios, porque va a manejar de forma separada el subestadio del preoperatorio y el de operaciones concretas. Para fines de esta etapa del desarrollo, la primera infancia, únicamente nos vamos a abocar al primer estadio, al del desarrollo sensoriomotor, que a su vez está dividido en 6 subestadios. Estos subestadios nos va a llevar desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, y vamos a encontrar unas grandes diferencias cualitativas en el comportamiento, que obviamente se ven favorecidas también por el desarrollo físico, biológico, natural del niño,
y que esto también le va a permitir ir generando una interacción más compleja con el medio. Vamos a partir de estas condiciones naturales o innatas con las que nace todo bebé, que es el primer subestadio, que es el llamado de los reflejos simples, que son como estos primeros elementos con los que nacemos como especie, los seres humanos, que nos van a permitir o favorecer estas primeras interacciones con el mundo. Nos referimos, y de hecho pues están datados, una serie de reflejos que podemos encontrar en los bebés y que de alguna forma también dan cuenta pues de su salud física. Y que de hecho, por ejemplo, en el caso de prematuros que nacen todavía con algunos de estos reflejos muy débiles o incluso pueden ser hasta inexistentes, con bebés muy prematuros, por ejemplo, de 6 meses, 5 meses y medio, pueden incluso poner en riesgo su supervivencia. Uno de estos reflejos es el de succión. El reflejo de succión va a permitir al niño sobrevivir porque le va a permitir alimentarse. Por eso muchos bebés prematuros son a veces alimentados por sonda o, por ejemplo, los 7 mesinos muchas veces todavía su succión es débil o les implica un gran esfuerzo físico que puede llevar a que las calorías que adquieren al estar succionando, mamando, las quemen en ese esfuerzo. Entonces, muchas veces por eso estos bebés son alimentados con jeringas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en niños a término están presentes una serie de reflejos simples, como el de succión, el de prensión palmar, el de prensión patelar, o sea, el de los pies, el de búsqueda, que permite al niño pues ubicar el pezón o la mamila para poderse alimentar, y que prontamente dejan de cumplir solo una función de supervivencia, sino se convierten en formas para interactuar con el mundo e irlo conociendo, de tal manera que puede ir el niño clasificando los distintos objetos del mundo como aquellos, por ejemplo, que pueden ser succionados o aquellos que no deben de ser succionados, nos dice el autor, ¿no? El niño puede aprender que está bien succionar el pezón materno o la mamila, pero que a lo mejor succionar una manta no es tan grato, ¿no? O necesario o no es para eso ese objeto. Entonces el niño va a ir clasificando los objetos conforme va a interactuar con ellos en un primer momento de forma refleja. Posteriormente, en un segundo subestadio del desarrollo sensoriomotor, el niño va a empezar a generar sus primeros hábitos y esto que llaman reacciones circulares primarias. Las reacciones circulares son acciones que el niño va a hacer de manera, dice acá, estereotipada o de manera repetida. En un primer momento, estas reacciones van a ser decantadas de forma aleatoria, es decir, accidental. El niño no tiene control sobre su motricidad, sobre los movimientos de sus manitas, los podemos observar con los bebés pequeños, cómo tienen estos movimientos de sus brazos, de sus manos, de forma pues torpe, de forma que no tienen un control, ¿no? De sus manos, de sus pies. Sin embargo, poco a poco el niño, al tener estos movimientos descoordinados, va a ir llamando su atención. Por accidente puede ser que la mano pase por su campo visual y esto llamar la atención del niño y el niño volver a intentar pasar la mano por su campo visual o llegar esa mano a su boca y empezarla a succionar. Estos movimientos descoordinados pueden generar de repente que se atore su mano, por ejemplo, con la manta y entonces pues cuando se echan la manta encima, ¿no? Y bueno, cada vez a través de estas reacciones circulares primarias, el niño que son accidentales, las va a ir buscando repetir, ¿no? Sin embargo, pronto puede perder la atención también de esa acción y olvidarla, ¿no? O dejar de practicarla. En un tercer momento, en el tercer estadio, van a aparecer las reacciones circulares secundarias, en donde aparentemente empieza a haber ya una coordinación entre dos sentidos.
en donde el niño empieza a tener una interacción todavía no intencionada, todavía accidental, pero en donde empieza ya a tratar de imitar ciertos movimientos, a través del balbuceo puede tratar de imitar ciertas palabras y este momento o estadio de la vida lo vamos a ubicar entre el cuarto y octavo mes de vida del bebé. Sin embargo, todavía hay mucha limitación en las acciones que este niño en esta edad pues va a hacer. Todavía no hay muestras de una intención de su acción. Cuando ya el niño muestra una intención en la acción, vamos a hablar que está en un cuarto subestadio del periodo sensoriomotor, que se llama coordinación de las reacciones circulares secundarias. Y entonces aquí las acciones del niño sobre el mundo ya aparecen con cierta intención. Un ejemplo muy clásico de estas intenciones en estas reacciones circulares secundarias las podemos ver cuando los niños están jugando con algún objeto sentados en la silla alta o periquera que llamamos y dejan caer algún objeto, puede ser la cuchara con la que estaban comiendo, y se asoman para observar dónde ha caído el juguete o la cuchara. Y la persona, ya puede ser un hermanito mayor, los padres o familiares que están cerca del niño, ay bebé, ya lo tiraste, y se lo vuelven a colocar. Y entonces el niño vuelve a tirar el objeto y vuelve a asomarse a ver dónde ha caído. Está coordinando tanto el movimiento que le está haciendo con la mano para que el objeto caiga y por qué cae en ese lugar. Y son como pequeños investigadores. O sea, hay una intención con esa acción que está haciendo con el objeto, de ver hacia dónde cae, por qué cae ahí, y modificar su movimiento y ver si cae otra vez ahí, o se sorprenden cuando ven que caen en otro lugar. Y entonces el niño está desarrollando toda una serie de conocimientos respecto incluso a la caída de los cuerpos, ¿no? Y sus propios movimientos. Esto nos va a ir llevando hacia las reacciones circulares terciarias, en donde aparece esta expresión de novedad y de curiosidad, donde el niño empieza a desarrollar al año y hasta el año y medio una serie de experimentos con los objetos, con las posibilidades de las cuestiones que pueden lograr con esos objetos, de cómo los pueden utilizar y emplear. Y entonces vemos en este quinto estadio, pues estas características tan humanas, ¿no? En donde los niños, ahí más adelante vamos a hablar de la atención, pues van a prestar mucha atención en ciertos juegos que les resultan novedosos y que les generan curiosidad. Y finalmente llegamos al último subestadio, al sexto subestadio del periodo sensoriomotriz, que le llaman interiorización de los esquemas. Y esto es un paso cualitativo increíble, porque lo que se da cuenta acá es de cómo el niño empieza ya a realizar operaciones mentales respecto a los referentes que tiene del mundo. Por eso se llama interiorización de los esquemas. Es decir, el niño ya no tiene que tener una injerencia directa sobre el mundo físico para pensar ese mundo físico e interactuar con ese mundo. Entonces aquí ya podemos ver incluso a los niños observar y como generar pequeños planes respecto a sus propias acciones. Y entonces es cuando vemos, por ejemplo, niños que quieren, por ejemplo, un chocolate o quieren un dulce, una galleta que ha sido colocado fuera de su alcance, y los vemos observar medios a partir de los cuales pueden hacerse de eso que ellos desean. Y entonces observan el banco, lo empujan, se suben y tratan de alcanzar aquello, ¿no? Pero aquí hay una planeación desde lo que ellos desean y las acciones que tienen que llevar a cabo, cómo las piensan y luego las ejecutan, ¿no? Entonces, todo esto pues se da a lo largo desde el nacimiento hasta los 2 años de vida, todo este desarrollo e interacción del niño con el medio. Y yo decía, el desarrollo físico, claro que también va favoreciendo este desarrollo cognitivo, porque de la capacidad de movilidad o motricidad que tiene un niño al mes o 2 meses, comparado con la capacidad de motricidad y movilidad que tienen ya los niños a los 2 años, pues es una diferencia enorme, ¿no? Porque
del mes o 2 meses que ni siquiera se pueden incorporar, a los 2 años que ya caminan y hasta corren, brincan, o sea, el desarrollo físico, claro que favorece también las posibilidades de exploración y de interacción con el mundo. Otro de los elementos que desarrolla Piaget respecto al desarrollo cognitivo tiene que ver con este concepto de permanencia objetal. Y él va a plantear que en un inicio los niños actúan como si los objetos desaparecieran, como si no los tienen en un primer momento frente a sí y son ocultos a través de una manta o de un suéter. Una vez que el objeto deja de estar frente a los ojos del niño, el niño actúa como si éste dejara de existir. Y Piaget va a plantear que los niños van construyendo la noción de la permanencia de objeto, es decir, que a pesar de que esté detrás de algo que lo oculte o de una manta que lo cubra, el objeto permanece, o esta noción de que el objeto no desaparece. Y hizo una gran cantidad de experimentos respecto a ello. Que otros investigadores también han hecho investigaciones al respecto, y porque más o menos Piaget planteaba que al 1 año y medio los niños es cuando ya tenían desarrollada esta noción, y otros investigadores han dado cuenta de niños mucho más pequeños o bebés más chiquitos que ya tienen aparentemente esta noción de permanencia de objeto. Puede ser diversas las explicaciones del por qué o qué es lo que puede pasar en la mente del niño respecto a si el objeto existe o no. Lo que es hasta cierto punto pues cierto es que hay un momento en que, más allá de la temporalidad en que ocurre, en que para los niños los objetos desaparecen y es como si dejaran de existir, y un momento en el que ellos ya tienen la noción de que los objetos no desaparecen y que tienen existencia per se, ¿no? Entonces, las temporalidades puede haber discusión entre los investigadores respecto a cuánto se da esta noción. Sin embargo, sí podemos encontrar evidencia con bebés muy pequeños, 2 meses, 3 meses, en donde aparentemente esta noción es inexistente. Bueno, otras características importantes en la cognición humana, otros elementos que conforman la cognición y que va a irse desarrollando a lo largo de las etapas de la vida, tienen que ver con estos elementos de la atención, de la imitación y de la memoria. En cuanto a la atención, algo que no cambia cualitativamente a lo largo del desarrollo es que generalmente prestamos más atención a cosas nuevas que a aquellas que ya conocemos. Incluso ya llegamos hasta a hacer de manera automática, sin prestar atención, ciertas acciones cuando ya no son conocidas, ¿no? Lo que se encontraba en los bebés es que generalmente prestan y focalizan más su atención ante situaciones nuevas y que pasan por este proceso de habituación, es decir, de algo que es novedoso a algo que ya resulta habitual. Y siempre los bebés prestan más atención a aquello que les es nuevo, a aquello que les es habitual. Y lo podemos observar claramente hasta con sus juguetes, ¿no? Generalmente prestan mucha más atención, juegan más con un juguete nuevo que con uno que ya conocen. Y después desarrollan, claro, preferencias por ciertos juguetes y objetos. Pero esto ya tiene que ver con preferencias y no tanto con la atención que le ponen al objeto, como tratando de captar todas sus características. El tema de la imitación es un tema que vamos a ver recurridamente a lo largo de las distintas etapas y parte desde cuándo surge la imitación en el ser humano. Y bueno, aparentemente a partir de este investigador llamado Meltzoff, él dice que la imitación está presente desde el nacimiento y hizo experimentos con recién nacidos, con bebés de 72 horas de nacidos, para ver si imitaban, por ejemplo, ciertos gestos faciales, y él grabó estas investigaciones. Quizás por ahí en la web podamos encontrar estos videos, en donde él graba
se graba haciendo distintos gestos con bebés de 72 horas de nacido y cómo los bebés imitan este gesto. La imitación va a tener diversas funciones a lo largo del desarrollo, los vamos a ir viendo en cuestión de comportamientos, sobre todo, ¿no?, de comportamientos sociales, en la adquisición del lenguaje, incluso de otros idiomas. Primero empezamos como imitando, ¿no?, imitando ciertas cuestiones hasta que los vamos construyendo como un conocimiento. El factor de la memoria, esta disyuntiva de qué cosas son las que prevalecen en la memoria de los bebés en la primera infancia, se va a inclinar hacia, dice acá, la memoria implícita. Y la memoria implícita se va a referir a cuestiones que tienen que ver con habilidades, con capacidades motrices, que la va a diferenciar de la memoria explícita, que tiene que ver con la cuestión de generar pues recuerdos de experiencias, ¿no?, o de vivencias. Generalmente, y por experiencia propia lo podemos dar cuenta, los niños aprenden a caminar, por ejemplo, una habilidad motriz. Muy difícilmente olvidamos la habilidad de caminar. Sin embargo, y aunque la adquirimos a muy temprana edad, o sea, nuestras madres, nuestra familia nos podrá decir a qué edad aprendimos a caminar. Habrá quienes aprendimos a caminar a los 11 meses, a los 12 meses, a los 15 meses, ¿no? Es variable. Sin embargo, a nadie se nos ha olvidado caminar. Sin embargo, experiencias que tuvimos a esa edad, que pertenecerían a la memoria explícita, poca cuenta podemos dar. El lenguaje lo adquirimos durante estas edades tempranas y no olvidamos nuestro lenguaje. Y así podemos poner una serie de ejemplos motrices o de habilidades que no olvidamos y que aprendimos durante ese tiempo de vida. Sin embargo, olvidamos, o poca cuenta, muy vagos recuerdos podemos tener de vivencias y de experiencias que experimentamos en esas edades. A menos que hayan sido acontecimientos muy impactantes, algo podremos recordar, pero la mayoría de las personas pocos recuerdos podemos tener de nuestra vida antes de los 3 años de edad. Un tercer apartado de nuestro texto nos habla acerca de la inteligencia y las diversas investigaciones que se han hecho del desarrollo de la inteligencia, incluso evaluaciones que se pueden dar o llevar a cabo con bebés en edades tempranas que permitan de alguna forma predecir o anticipar su futuro desarrollo en las subsiguientes etapas de la vida. Uno de ellos, el más famoso, pues es que nos refieren de la escala de desarrollo infantil de Bayley y las diversas modificaciones que ha sufrido esta escala o estos tests que se aplicaban a bebés tempranos. Poca utilidad hoy día a veces se piensa que tienen estos tests de inteligencia como para poder anticipar ciertas cuestiones. Más con el desarrollo en las neurociencias, generalmente hacia allá más que la cuestión de los test de inteligencia, las evaluaciones en neurociencias o neurológicas son las que se han vuelto de interés. Debido a que generalmente pues muchas veces el desarrollo de la inteligencia se encuentra más vinculado a entornos ricos y favorecidos, en contraste con entornos menos favorecidos en los que son expuestos los bebés. Y que a final de cuentas sabemos que no importa que un niño, por ejemplo, crezca en un entorno desfavorecido, igual va a aprender un lenguaje, va a adquirir el idioma materno, igual va a poder aprender a caminar, en general va a poder tener un desarrollo, y se apuesta más por otro tipo de insumos en el entorno que puedan favorecer el desarrollo de ese niño o niña. Sin embargo, se han vuelto de interés las evaluaciones neurológicas, sobre todo cuando empiezan a ver ciertos indicios que podrían dar cuenta de que el niño o la niña no puede tener alguna afección a nivel neuronal. Y ahí es donde es importantísimo, si tiene alguna lesión, por ejemplo, a nivel del cerebro, tempranamente iniciar terapias neurológicas que estimulen el desarrollo de redes neuronales que puedan compensar
esa lesión que el niño pudo haber tenido, ya sea por dificultades al hacer o por fiebres altas que se hayan presentado por alguna infección. Por fiebres altas me refiero 40 grados o más de fiebre que pudo haber generado una convulsión en el niño y que pudo haber afectado neurológicamente, ¿no?, al cerebro. Golpes en la cabeza por accidentes, caídas, que lamentablemente no son poco frecuentes en nuestra época y que se tiene que hacer una valoración con este bebé porque entre más tempranamente empecemos una terapia neurológica, mejor pronóstico va a tener ese niño de poder desarrollar una compensación a nivel neurológico que le permita tener un desarrollo óptimo. Entonces aquí, por eso estos test de inteligencia pues han entrado, no que no sean importantes, pero un tanto en desuso, porque hay muchas habilidades y desarrollo cognitivo en la inteligencia del niño que más tiene que ver con entornos favorecidos, con generar aquí tendrían mucho que ver, pues obviamente los programas que se impulsen desde el gobierno, sobre todo pues para aquellas poblaciones marginales de la sociedad que pueden no tener un ambiente muy favorable a nivel familiar para estos pequeñitos, en donde las madres o los padres puedan llevar a sus hijos y puedan ser expuestos a ambientes más favorecidos que les permitan un mejor desarrollo. Ahí es donde nos interesaría para pues tener unos niños pues con mayores posibilidades en su desarrollo cognitivo, ¿no? El último apartado, el que tiene que ver con lenguaje, nos habla de elementos muy interesantes. De entrada, de cómo están constituidos los diversos idiomas humanos, en esta cuestión que nos habla de la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática. Todos los idiomas están configurados de esta manera. Y cualquier humano puede aprender cualquier idioma. El nivel de exposición a los diversos idiomas es lo que nos va a llevar a obtener una lengua materna. No se le enseña a ninguna madre, a ningún padre, a cómo desarrollar el lenguaje en sus hijos. Y sin embargo, los niños aprenden su lengua materna sin importar la clase social y el entorno en que se estén desarrollando. Sí vamos a encontrar diferencias en el nivel de vocabulario, es decir, entornos más favorecidos, con padres quizás con un nivel formativo mayor, pues va a llevar a que el niño desarrolle un vocabulario más amplio que aquellos niños de padres de entornos marginales en donde su mismo vocabulario no es tan amplio. Sí podemos encontrar esto, sin embargo, tanto en un ambiente como en otro, los niños aprenden el idioma, la lengua materna, adquieren una lengua propia. Si nos traemos un niño de padres japoneses a México, el niño no va a hablar japonés, va a hablar español y español mexicano, porque ese es el medio en el entorno en donde se estaría desarrollando. Si se llevan a un niño mexicano a Japón y es adoptado por japoneses, el niño va a desarrollar como lengua materna el japonés. Y esto es una cuestión muy interesante, es decir, los seres humanos nacemos con la posibilidad de aprender cualquier idioma. ¿Cuál vamos a adquirir? Aquel en el cual nosotros nos desarrollemos. Y otro dato interesante e importante de conocer respecto a cómo desarrollamos el lenguaje en la primera infancia es que sin importar el idioma al cual estemos expuestos, dependiendo de la sociedad en que crezcamos, el proceso para la adquisición del lenguaje es el mismo en cualquier idioma. Es decir, los bebés inician la interacción para darse a entender o entender más o menos sus necesidades a partir del llanto. Y se ha logrado identificar una forma diversa de llanto, que a veces, igual sin que a las madres hayan sido adiestradas para reconocer los diferentes llantos de sus bebés, prontamente quien hace la función materna desarrolla una capacidad para identificar el llanto del bebé. Cuando es un llanto de dolor, cuando es un llanto de hambre, cuando es un llanto de frío, cuando es un llanto de que el niño está sucio. Las madres aprenden a identificar esas necesidades en sus bebés. Ay, esta hora ya tiene hambre. Ay, yo creo que le duele la pancita porque es así como está llorando, ¿no?
O, yo creo que ya se ensució, ya se hizo del baño, lo voy a ir a cambiar, lo voy a revisar el pañal. Sí, o sea, prontamente parece que se hace este lenguaje a través del llanto entre el bebé y su cuidador o cuidadora, o quien hace la función madre. Pero esa es la primera forma de comunicación del bebé. Prontamente, esta forma de interactuar y como pequeños pasos previos al lenguaje hablado, vamos a encontrar el gorgojeo. Y generalmente igual, sin importar la raza ni el estado socioeconómico del niño o de su familia o su entorno, vamos a pasar del llanto al gorgojeo. Y esto va a aparecer entre el primer y segundo mes de vida del bebé, en donde va a hacer estos sonidos guturales que puede ir dando cuenta de ciertos estados de placer o formas de interacción del bebé con su cuidador. Después del gorgojeo pasan al balbuceo. Y aquí es la etapa en donde vemos a los bebés expresar el ta, 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 ma, 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 ba, 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 ¿no? Hay unos que prefieren ciertas sílabas más que otras o dicen más unas que otras. Después los bebés, antes del lenguaje oral hablado, pues van a irse expresando a través de gestos. Y entonces el bebé ya puede ir haciendo gestos de cuando se sabe regañado, hacer pucheros o sonreír o ir de alguna forma dando cuenta de sus estados emocionales, ¿no? Y bueno, en esto, todos los bebés, sin importar la raza y sin importar el idioma que adquieran, van pasando por estos procesos. Otra de las cuestiones que después van a ir desarrollando, pues son las primeras palabras. Y en todos los idiomas, todos los niños también empiezan hablando con una palabra. Mamá, o como se diga, o mom en inglés, o como se diga en otros idiomas, ¿no? O sea, generalmente las palabras que tienen que ver más con el medio y las necesidades directas del niño. Leche, agua, en nuestro idioma, ¿no? En español suelen ser de las primeras palabras que suelen decir los niños, o papá, mamá. Si tienen mascota en casa y hay un perro, pues guaguá, o perro, ¿no? O como lo van llamando. Ellos aunque van diciendo estas primeras palabras, hay otras formas de nombrar las cosas que el niño tiene, que podríamos llamar su idioma minion, para nombrar ciertas cosas que los papás saben o van identificando que el niño va nombrando de cierta forma, porque aún hay una incapacidad del niño para poder producir. También es importante decir eso, el niño primero comprende el idioma antes de poderlo producir oralmente. Hay una gran adquisición de vocabulario interno, es decir, el niño sabe lo que le están diciendo, aunque él todavía no pueda decirlo por sí mismo. Posteriormente a estas primeras palabras, alrededor del año y medio, los 2 años, ocurre la posibilidad, la explosión del lenguaje en la mayoría de los niños y en los distintos idiomas, en donde ya empiezan a relacionar o hablar con 2 palabras. Quiero leche, mamá, dame, y son estas utilización, ¿no?, de estas 2 palabras. Y aparentemente el desarrollo en los distintos idiomas, en las distintas razas y en los distintos entornos es de esta manera. Todos los niños pasan por esta habla telegráfica que nos menciona el autor. La prontitud y la diversidad de formas de habla del niño, pues sí hay una gran influencia del ambiente. La interacción con las demás personas, con su medio, importa mucho para cómo se va dando esta amplitud en el lenguaje y expresión del niño. Un niño que no tiene necesidad de hablar va a tardar más en desarrollar su lenguaje. Y no es por una incapacidad natural que el niño tenga para desarrollar el lenguaje. Muchas veces tiene que ver con que el entorno le obligue a hablar. Si el niño es dotado en todas sus necesidades a partir de señalar las cosas, ¿quieres esto? Ten. Pero no se les obliga, digamos, a que mencione vaso o agua o leche o biberón o qué sé yo. Si el niño no tiene necesidad de hablar, no es que no lo vaya a hacer nunca, simplemente va a tardar más en hacerlo, porque hablar le implica un desgaste, le implica un esfuerzo al niño
y tiene que tener algo que lo motive a hacerlo. Y entonces, si no tiene necesidad de hacerlo, difícilmente lo hará o lo hará más tardíamente o más lentamente. Sin embargo, nacemos o tenemos cierto ímpetu por desarrollarnos los seres humanos y esto pues va a ir favoreciendo a que el niño tarde que temprano empiece a hablar. Hay niños que se sueltan a hablar hasta los 4 años. Si no tenían necesidad de hacerlo, no lo van a hacer, aunque tengan toda la capacidad de hacerlo. Y bueno, y un último aspecto que quiero abordar en este video antes de cerrar el tema es el habla dirigida al niño. Y esta habla dirigida es una condición también natural y de ahí qué tan preprogramados estamos los seres humanos que aunque a los adultos no se nos diga que tenemos que hablarle de cierta forma al niño para favorecer su desarrollo del lenguaje, generalmente los adultos tendemos a adoptar esta conducta de habla dirigida al niño que favorece su desarrollo del lenguaje. Y es que no hablamos igual los adultos cuando interactuamos de adulto a adulto, hablamos con cierta rapidez, de cierta forma, pero cuando nos dirigimos a los niños, modificamos nuestra habla y la hacemos más simple, incluso hasta más pausada, para hacernos entender con el niño. Y no porque los tratemos como incapaces o tontos, sino es una condición natural porque el niño con mucha dificultad puede diferenciar incluso los cortes de una palabra a otra. Entonces los adultos, incluso no solo los adultos, niños, nos pone el ejemplo, ¿no? Un niño de 4 años es capaz de modificar su habla si se dirige a su hermanito de 2 años. Le habla diferente a su hermanito de 2 años que la forma en como el niño suele hablar con niños de 4 años, por ejemplo. Entonces, generalmente esta habla dirigida al niño es una condición como automática que hacemos las personas, los adultos, los jóvenes, los niños mayores, hacia los niños pequeños para hacernos entender con ellos y para ayudarlos a estimular el propio desarrollo de su lenguaje. Es un factor interesante, ¿no? Que es conocido por todos, sin embargo, a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Bueno, pues ahora ya saben que el habla dirigida al niño es una condición aparentemente que venimos preprogramados las personas para poder adecuar nuestro lenguaje cuando interactuamos con niños. Espero que se encuentren muy bien, sigan cuidando de ustedes y de sus familias.